¿qué tal? Soy Esther Gómez. Me toca exponer una fracción de la materia de comunicación. Entonces, pues comenzamos. Para empezar, ¿qué es comunicación? Pues comunicación se refiere a la transmisión de mensajes entre un individuo hacia dos o más personas. Tenemos dentro de la comunicación, tiene algunos elementos. Estos son el emisor, que es la persona que transmite un mensaje hacia un receptor. ¿Cómo lo va a transmitir? Pues por medio de algunos canales. Estos canales pueden ser, como en tiempos primarios, por medio de las ondas sonoras, que vienen siendo entre personas por medio de la voz, o ya en estos últimos tiempos, con la tecnología, pues podemos tener como canal de la comunicación, pues por ejemplo, las redes sociales, que son el WhatsApp y el Facebook, etc. Esto viene siendo el canal por donde va el mensaje hacia un receptor. Este receptor, pues lo decodifica y envía una retroalimentación que viene siendo la respuesta de esta comunicación o de este diálogo. Bien. Dentro de la comunicación siempre nos podemos encontrar con algunas interferencias. A estas interferencias les vamos a llamar barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación se dividen en físicas, que son las barreras que están en el medio de la comunicación. Podría ser el ruido, puede ser, no sé, alguna pared, por ejemplo, si le estamos hablando a alguna persona que está dentro de la misma casa, pero no en la misma habitación, la barrera viene siendo pues la pared, que no nos va a alcanzar a escuchar o no nos vamos a entender el mensaje que queremos enviar. Casi siempre lo relacionamos al ruido, cuando estamos, no sé, enfrente de la calle, inclusive dentro de la misma habitación, si un televisor está a todo volumen, ya no nos escuchamos, lo que pasa generalmente en los antros, por ejemplo. Allí, pues ustedes, los que han asistido a estos lugares, saben que el ruido de la música, las pláticas de las demás personas al mismo tiempo, pues esto viene siendo una barrera física de la comunicación. Tenemos las barreras semánticas, que son el significado de las palabras, pero que el receptor puede darle otro sentido a lo que el emisor le quiere dar a entender. Entonces, en esta situación tenemos, por ejemplo, que la más común es que sean los diferentes idiomas. Obviamente, tú no estás acostumbrado a hablar de la manera en que hablen en otro país, como hablan en el tuyo, y no se llegan a entender algunos ciertos significados de las palabras que están platicando, pero no nada más hay de país a país, sino que la barrera semántica también se da dentro del mismo país, inclusive de la misma zona geográfica. Por ejemplo, si mis papás nacieron, no sé, en Michoacán, por ejemplo, mi mamá viene y me dice, me da alguna palabra, por ejemplo, me habla de nixtamal, cuando yo no había escuchado esa palabra, y entonces yo soy la que comienzo a tratar de entender lo que ella me quiso decir. Si no lo entendí, puede que yo o no sepa contestarle o no sepa llevarle el tema que ella quiso darme, o simplemente me quedo callada porque no sé de qué me está hablando. Obviamente es una barrera entre la comunicación conmigo. Entonces, semánticas. Están las fisiológicas. Son barreras muy visibles. Se dan en el caso de, por ejemplo, personas que no tienen audición buena, sordera, por ejemplo. Si va caminando alguien por la calle y nosotros, sin saber que no escuchan, les queremos advertir que viene, no sé, alguna bicicleta o que va a pisar algún animal que está ahí dormido y no lo veo, pero no sabemos que no escucha. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nuestra comunicación para querer advertirle va a ser nula.
viene siendo física. También la ceguera, por ejemplo, alguna persona que no ve, no puede darse cuenta del aviso en un anuncio, por ejemplo. Entonces son barreras físicas, saltan a la vista. Tenemos las barreras psicológicas, esas ya también las incluimos como barreras personales, porque son miedo, que nos da miedo hablar, que no contestamos, que si el maestro preguntó, ¿alguien entendió? ¿Hay alguna duda? Y que lo primero que hacen las personas que no se animan a levantar, se van a quedar porque son tímidos, porque es una barrera que ya no lo va a dejar decirle, maestro, yo no entendí, ¿me puede explicar? Y entonces se termina la comunicación y el mensaje queda nulo también. Están las administrativas, que también se da muy común, precisamente por ser administrativas, pues en una empresa. Si hay una mala planeación, por ejemplo, el jefe da una instrucción y el receptor lo entiende de diferente manera, va y la aplica, y resulta que no era lo que él pedía o lo que se necesitaba hacer, fue una barrera administrativa al no entender qué era lo que le pedían y al no animarse a preguntar. Entonces, tenemos las barreras personales, que son esas también. Aquí se da mucho la discriminación, puede ser religiosa, puede ser simplemente de apariencia. No, yo no le voy a hablar, no le voy a dirigir la palabra porque es moreno y yo no le hablo a los morenos, ¿sí? Entonces esas son culturales, son como más personales. Y tenemos la comunicación didáctica. Esta comunicación se da dentro de las aulas. Es la que lleva un fin, que es un aprendizaje a cierto grupo de personas. Pueden ser niños, adolescentes o personas adultas. La comunicación didáctica se da cuando, al tratar nosotros de mandar un mensaje que lleva un aprendizaje, nosotras o nosotros ya como emisores de ese mensaje, como profesores, tendríamos que ver siempre de qué manera podemos llegar a tener el objetivo que tenemos, que es de que logren el aprendizaje los alumnos, ver si él es más auditivo, si él es más visual, y entonces tener un logro, porque si nosotros nos ponemos a dar el mensaje, a transmitir nuestros conocimientos a los alumnos, pero los alumnos no nos están entendiendo, entonces sí, nosotros estamos dando la comunicación didáctica, pero está habiendo una barrera, y en esa barrera puede ser semántica, que los alumnos no entendieron, puede ser física, que mi volumen de voz ya bajó y que los alumnos no nos oyeron, y así podemos encontrar muchas barreras. Entonces la comunicación didáctica es dentro de un aula, casi siempre se da dentro de un aula. Obviamente se puede dar afuera también, que son las clases que están extras por el campo, la ciudad, en donde ya no están dentro de algún mueble de casa. Y tenemos, como para finalizar este trabajo, la comunicación asertiva. ¿Cuál es la comunicación asertiva? Pues la que nos va a hacer seguros de nosotros mismos. Vamos a lograr con esta comunicación nuestra intención de enviar el mensaje, de que llegue bien, pero sobre todo de evitar un conflicto. Casi siempre cuando las personas no somos asertivas, terminamos enviando un mensaje que provoca disgustos, que provoca enojos, que provoca que se quedan igual, no como con la ignorancia de lo que quisimos mandar, pero si somos asertivos, entonces nuestra comunicación logra llegar al aprendizaje que queremos enviar, el mensaje que estamos enviando es logrado, y nosotros estamos seguros, estamos confiados, nos atrevemos a decirlo cuando es tiempo, y sobre todo somos amables, somos responsables de lo que estamos hablando, y sobre todo seguir un ambiente de paz con la comunicación asertiva, que es lo más recomendable para todos. Muchas gracias.